El sonido metálico del escáner resonó en el corredor vacío, y por un instante, todo pareció detenerse. La cadete humana levantó la mano con un temblor que no sabía si era de miedo o de ira contenida. Todos los ojos alienígenas se volvieron hacia ella, y un silencio helado cayó como una losa sobre la sala de entrenamiento. Sus compañeros se burlaban de ella desde el primer día, y los instructores le habían dicho que los habitantes de The Outworld eran solo leyendas, historias para asustar a los novatos. Pero ahora, frente a todos, con el escáner rojo brillando sobre su piel, parecía que las leyendas tenían más verdad de la que nadie quería admitir. Cuando bajó la mano, no había sonrisa en su rostro. Solo había rabia contenida, esa misma rabia que había sentido cada vez que alguien en la asociación de propietarios de su colonia había ignorado sus quejas, cada vez que su familia había sido humillada por reglas absurdas y amenazas burocráticas que convertían la vida diaria en una guerra silenciosa. Su padre le había enseñado a luchar por lo que era justo, pero también a no dejar que el dolor se convirtiera en odio ciego. Sin embargo, aquel día, mientras los alienígenas murmuraban entre ellos, algo cambió dentro de ella. No había miedo, solo un hambre de justicia que quemaba en su pecho. Su familia había llegado a la colonia hacía 5 años, huyendo de conflictos políticos y de un sistema que parecía diseñado para aplastarlos. Al principio, todo era esperanza y promesas de un nuevo comienzo. Pero pronto descubrieron que la asociación no era más que un grupo de élites que controlaban la vida de todos con reglas arbitrarias y sanciones despiadadas. Las amenazas comenzaron con pequeñas multas, un arbusto plantado fuera de lugar, un dron de limpieza estacionado incorrectamente, un cartel demasiado alto en la ventana. Pero la crueldad escaló, y cuando su hermano menor fue humillado públicamente por violar el código de convivencia, su madre cayó enferma, y su padre se vio obligado a pelear en cada reunión para proteger lo que quedaba de su dignidad. Ahora, la cadete estaba sola en ese corredor, pero cada gesto que hacía llevaba la memoria de esas humillaciones. No era solo una lucha por sobrevivir en un entrenamiento militar interestelar. Era la primera acción tangible de una venganza que había madurado durante años. Y mientras los instructores alienígenas discutían entre ellos sobre qué hacer con la lectora humana que había despertado el escáner de The Outworld, ella recordó las noches interminables en que su familia lloraba sobre facturas impagas y cartas de la asociación, preguntándose cómo un sistema que prometía justicia podía ser tan cruel. El corazón le latía con fuerza, y un pensamiento recorría su mente con claridad cristalina. No permitiré que vuelvan a hacernos daño. Ni a nosotros, ni a nadie más. Era más que un deseo, era una decisión que la transformaba de cadete insegura a un ser decidido a enfrentarse a cualquier poder que se interpusiera en su camino. Su mirada recorría la sala, notando las miradas de curiosidad, miedo y desprecio. Cada alienígena allí presente era un recordatorio de que estaba en un mundo donde la fuerza y la estrategia importaban más que cualquier derecho moral, y eso la impulsaba aún más. Aprender sus reglas para luego romperlas, para cambiar la balanza de manera que nadie pudiera ignorar la verdad de los habitantes de The Outworld. Recordó cómo su padre le había enseñado a leer cada gesto, a anticipar cada movimiento, no solo de sus adversarios, sino de quienes se escondían detrás de máscaras de poder y seguridad. Cada reunión de la asociación, cada amenaza disfrazada de sugerencia, cada multa arbitraria se almacenaba en su memoria como piezas de un rompecabezas que ella estaba determinada a resolver. Sabía que no podía enfrentarlos directamente todavía. Necesitaba fuerza, estrategia y paciencia. Y la paciencia era algo que había aprendido a cultivar bajo las noches largas, acompañada del zumbido de los sistemas de soporte de su casa, observando cómo los drones patrullaban la calle, vigilantes y desapasionados, reflejo del corazón burocrático que gobernaba su vida. Pero incluso en medio de esa tormenta de injusticia, había momentos que la mantenían humana. Su hermano menor, todavía ingenuo y optimista, se convirtió en su motor. Su madre, aunque debilitada por la enfermedad, le recordaba que la justicia no era solo venganza, era proteger a quienes amabas y enseñarles a no ceder ante la crueldad. Y su padre, firme como un roble,
Le había dicho una vez mientras cerraban otra carta de la asociación. El mundo puede ser injusto, hija, pero tú decides cómo respondes. No te conviertas en lo que detestas. Esa frase se había convertido en su mantra secreto, un recordatorio de que la venganza debía ser medida, inteligente y, sobre todo, emocionalmente satisfactoria. El escáner finalmente dejó de emitir su luz roja y la sala volvió a llenarse de murmullos. La cadete bajó la mirada un instante, respiró hondo y luego enderezó la espalda. Tenía un plan, aunque todavía era un borrador en su mente, una serie de pasos que la llevarían a enfrentar a la asociación y a demostrar que nadie podía humillarla sin consecuencias. Cada movimiento, cada acción, cada pequeña victoria contaría hacia el momento en que finalmente gritaría, «Joder, por fin». Pero ese momento todavía estaba lejos. Primero debía entrenar, aprender, adaptarse y, sobre todo, esperar. Mientras salía del corredor, la observación alienígena se convirtió en algo más que simple curiosidad. Se percibía respeto, aunque mezclado con incertidumbre. No sabían que aquella humana no era solo una cadete. Era la chispa que podría encender una tormenta en un mundo que pensaba que la justicia era solo para unos pocos. Y mientras caminaba por los pasillos de entrenamiento, cada paso resonaba con la determinación de alguien que había aprendido a transformar el dolor en poder, la humillación en estrategia y la esperanza en un arma silenciosa. Porque en el fondo, sabía que la venganza no era solo castigar. Era restaurar lo que les habían arrebatado, sanar las heridas de su familia, y finalmente, demostrar que incluso en un mundo donde los mitos parecían ser reales, los humanos podían ser más fuertes, más resilientes y más inteligentes que cualquier ley arbitraria o fuerza extraterrestre que se interpusiera en su camino. Y con ese pensamiento, una sonrisa ligera, apenas perceptible, se dibujó en su rostro. No era la sonrisa de alguien que disfruta del dolor. Era la sonrisa de quien sabe que la justicia está en camino. El día amaneció gris, con una niebla que abrazaba la colonia y hacía que todo pareciera aún más pesado. La cadete humana se despertó antes de que los sistemas de alarma comenzaran su zumbido rutinario, y mientras se vestía con el uniforme ajustado que ya no le resultaba incómodo, recordó la humillación de la noche anterior. La asociación de propietarios había enviado otra carta, otra amenaza velada. Si no cumplían con las normas de convivencia interestelar, habría sanciones que podrían ir desde multas hasta la pérdida de su vivienda. Su madre, agotada y temblorosa, la miró con ojos llenos de miedo y tristeza, mientras su padre trataba de recomponer la calma, aunque la mandíbula le temblaba del enfado contenido. «No podemos dejar que nos intimiden más», dijo la cadete, con una determinación que contrastaba con su pequeña estatura. No esta vez. Su hermano menor, que había permanecido callado mientras escuchaba la conversación, asintió con entusiasmo. A veces, su ingenuidad era contagiosa, y la hacía recordar por qué luchaba. No era solo por ella, sino por ellos, por su familia, por todos los que habían sido aplastados por reglas absurdas que nadie se molestaba en explicar. Salieron al patio de la colonia, y mientras caminaban entre los drones patrulleros y los letreros que recordaban las normas obligatorias de conducta civil, la cadete se percató de cómo la gente evitaba mirarlos. Había algo en ellos que los demás percibían, una mezcla de vulnerabilidad y desafío que intimidaba más que la fuerza bruta. Sabía que cualquier movimiento en falso podía desencadenar otra multa o sanción, pero también sabía que mantenerse sumisos no cambiaría nada. Su venganza comenzaba con la observación, con entender cada norma absurda, cada fallo burocrático, y preparar un camino para devolver la justicia de manera exacta, inteligente y, sobre todo, irreversible. El entrenamiento militar había comenzado hace unas semanas, y aunque los instructores alienígenas eran estrictos, y a veces, crueles, la cadete encontraba en cada sesión una oportunidad para fortalecer su cuerpo y su mente. Aprendió a controlar la respiración bajo presión, a analizar patrones de comportamiento, a anticipar movimientos incluso antes de que ocurrieran. Cada caída, cada golpe recibido, cada humillación era almacenada como información,
no como derrota. Y mientras los demás se burlaban de ella sonreía por dentro, porque cada error de los demás era una lección que la acercaba un paso más a la venganza que planeaba contra la asociación y contra todos los que habían intentado aplastarla. Un día, durante la práctica de simulación de combate, la cadete notó algo que nadie más había visto: una falla en el sistema de registro de la asociación. Era mínima, casi invisible, pero suficiente para manipular temporalmente los informes que los supervisores enviaban al Consejo de Vigilancia. Ese descubrimiento encendió una chispa dentro de ella. No necesitaba confrontarlos directamente aún, podía usar sus propias reglas contra ellos. Podía plantar evidencia, corregir errores, y hacer que la injusticia que ellos creían inquebrantable se volviera contra ellos, lenta pero segura, como un río que erosiona la roca con paciencia. Esa noche, mientras revisaba los datos en su habitación improvisada, su madre entró y se sentó al borde de la cama. «Hija, ¿estás segura de que esto no te va a destruir?», preguntó con voz quebrada. «Sé que quieres justicia, pero hay límites». «Mamá, no quiero destruirme, quiero ganar», respondió la cadete con firmeza. «Y lo haré sin perder quién soy. Solo, necesito tiempo y estrategia». Su madre asintió lentamente, pero la preocupación en sus ojos permaneció. La cadete entendía el miedo de los adultos. Ellos habían vivido suficiente para saber que el mundo podía ser cruel sin razón. Pero también sabía que su fuerza no era solo física. Era inteligencia, paciencia y la capacidad de convertir cada injusticia en una herramienta para devolver lo que les habían quitado. A medida que pasaban los días, la cadete comenzó a tejer un plan más amplio. Observaba cada reunión de la asociación de propietarios, cada interacción, cada error que los miembros cometían por orgullo o descuido. Aprendió los nombres, los hábitos, incluso los pequeños secretos que nadie más notaba. Cada pieza del rompecabezas la acercaba más a su objetivo: demostrar que la justicia podía ser servida, aunque fuera en un sistema corrupto. El conflicto familiar también estaba en el centro de su motivación. Su hermano menor comenzó a estudiar con ella, aprendiendo a leer patrones y a cuestionar reglas absurdas. Su madre, aunque enferma, se convirtió en su consejera emocional, recordándole la importancia de no perder humanidad en la búsqueda de justicia. Su padre, aunque orgulloso y a veces duro, le enseñaba a esperar el momento preciso, a atacar solo cuando la preparación estaba completa. Juntos formaban un núcleo que no solo sobrevivía, sino que se fortalecía con cada desafío que la asociación les imponía. Entonces, un día, mientras la cadete revisaba un informe de sanciones, vio algo que la hizo detener la respiración. Una regla que nunca había sido aplicada, una ley olvidada que podía invalidar varias multas recientes. Esa era la primera grieta real en el muro de injusticia. Su corazón se aceleró, y por un instante, la ira y la esperanza se mezclaron hasta convertirse en una fuerza que la impulsó a actuar. No habría marcha atrás. La venganza estaba comenzando, y cada movimiento estaba calculado para que el golpe final fuera imposible de ignorar. Esa noche, mientras la colonia dormía bajo el frío zumbido de los sistemas de soporte, la cadete se preparó para dar su primer paso real. No sería un ataque abierto, sería un juego de astucia, estrategia y paciencia. Sabía que cada pequeño triunfo contaría, y que la justicia no era solo un castigo, sino una restauración de la dignidad que les habían arrebatado. Y mientras miraba la luz tenue que entraba por la ventana, recordó la frase de su padre: «No te conviertas en lo que detestas». En ese momento entendió que la venganza no tenía que ser ciega. Podía ser inteligente, calculada y, al final, profundamente satisfactoria. Porque en el fondo, la cadete sabía que cada paso la acercaba a ese momento perfecto, el momento en que podría decir, finalmente, con voz firme y clara: «Joder, por fin». Y aunque aún estaba lejos, el camino hacia la justicia había comenzado, y nada ni nadie podría detenerla. El día siguiente amaneció con un calor extraño, como si la colonia misma supiera que algo estaba por cambiar.
La cadete humana caminaba por los pasillos de entrenamiento con pasos decididos, observando cada gesto de los instructores alienígenas, cada mirada de sus compañeros. Sus compañeros humanos aún murmuraban burlas, pero ella ya no las escuchaba como antes. Cada burla se había convertido en información, cada desprecio en combustible para su estrategia. Al llegar a la sala de simulación, vio el primer error real de la asociación. Un informe de sanción mal ingresado, un documento que no coincidía con las reglas que ellos mismos habían redactado. Su corazón dio un vuelco. Esto no era coincidencia, era una oportunidad. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, calculando cómo usar aquel fallo para revertir las injusticias pasadas. Cada multa injusta, cada amenaza velada, cada humillación se podía corregir, y esta era la primera pieza de un rompecabezas que ella estaba construyendo cuidadosamente. Mientras entrenaba, recordó las noches en que su familia discutía sobre cómo podían sobrevivir sin ser aplastados por la burocracia. Su hermano menor, siempre optimista, le preguntaba si algún día podrían ganarles a los que parecían invencibles. Su madre, con voz débil pero firme, le decía que la paciencia y la astucia eran más poderosas que cualquier grito o confrontación directa. Y su padre, que había pasado años combatiendo en silencio, le enseñaba que cada error del enemigo era una oportunidad que no debía desperdiciarse. Esa tarde, mientras revisaba los registros de la asociación, descubrió algo aún más valioso, un patrón. Las sanciones más severas siempre recaían sobre quienes hablaban demasiado, quienes cuestionaban las normas, quienes intentaban proteger a otros. Era un sistema diseñado para aplastar el espíritu y mantener a todos en sumisión. Y allí estaba la clave. Si podía manipular las reglas desde adentro, podía transformar el miedo en poder. Podía usar sus propios fallos contra ellos. Decidió que era hora de actuar de manera indirecta. No confrontaría a la asociación directamente aún. Eso sería suicidio político y social. En cambio, comenzó a recopilar evidencia de cada injusticia, cada multa injusta, cada carta amenazante que había recibido su familia y otros vecinos. Cada documento, cada registro digital, cada testimonio se almacenaba cuidadosamente, como piedras en un muro que algún día caería sobre la asociación. Su estrategia no solo buscaba venganza, sino justicia. La diferencia era fundamental. No se trataba de destruir por placer, sino de restaurar el equilibrio. Pero no todo era estrategia y cálculo. La cadete también sentía la carga emocional de su misión. Cada recuerdo de humillación familiar, cada mirada de miedo de su madre, cada lágrima de su hermano menor, era una herida que la impulsaba a seguir adelante. Esa mezcla de dolor y amor era su verdadera fuerza, algo que los alienígenas y la asociación jamás entenderían. Mientras los demás entrenaban para ser soldados, ella entrenaba para hacer justicia encarnada. Una noche, mientras la colonia dormía y los sistemas de vigilancia emitían su zumbido constante, la cadete revisó los archivos por última vez antes de iniciar su primer movimiento real. Identificó los errores más importantes, los que podrían revertir las multas injustas y demostrar la incompetencia de la asociación. Cada documento corregido y cada fallo expuesto era un paso más hacia la venganza que llevaba años gestando. No había prisa. La paciencia había sido su aliada desde el principio. Al día siguiente, en la reunión mensual de la asociación, sucedió algo inesperado. La cadete, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la mano y presentó pruebas irrefutables de varias sanciones mal aplicadas. Sus compañeros humanos se quedaron boquiabiertos, y los alienígenas observaban con una mezcla de sorpresa y respeto. Los miembros de la asociación intentaron defenderse, buscaron tecnicismos y excusas, pero la evidencia era sólida y clara. No podían negar los hechos. El murmullo se convirtió en caos, y por primera vez, la cadete vio miedo en los ojos de aquellos que habían controlado la colonia con tanta arrogancia. Era una sensación dulce, pero no suficiente para saciarla. Aún quedaba mucho por hacer. Sabía que la justicia parcial era solo el primer paso,
que cada victoria debía consolidarse con inteligencia y precisión. Pero esa pequeña victoria era un recordatorio de que la paciencia y la estrategia podían vencer incluso al sistema más corrupto. Al salir de la reunión, su padre la esperaba. Sus ojos brillaban con orgullo y alivio, y su madre, aunque débil, logró sonreír por primera vez en semanas. Su hermano menor saltó hacia ella, abrazándola con fuerza, como si de alguna manera hubiera comprendido que la batalla estaba ganando terreno. En ese momento, la cadete sintió una mezcla de emoción, alivio y determinación renovada. Cada pequeño triunfo consolidaba su camino hacia la justicia completa, hacia el momento en que podría decir con voz firme, «Joder, por fin». Esa noche, mientras revisaba nuevamente los archivos, la cadete comprendió algo crucial. La venganza no era solo castigar. Era transformar el dolor en justicia, restaurar la dignidad perdida y preparar a su familia y a su comunidad para enfrentar cualquier intento futuro de abuso. Cada error de la asociación, cada injusticia pasada, se convertía en un peldaño hacia un futuro donde nadie más sería humillado o ignorado. Y con esa convicción, cerró los archivos, sabiendo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Porque la cadete había aprendido que la justicia no es inmediata ni simple. Requiere paciencia, estrategia y, sobre todo, una comprensión profunda de las emociones humanas y de cómo convertir la debilidad del enemigo en fuerza propia. Y mientras la luz tenue del sistema de soporte iluminaba su habitación, sonrió de manera apenas perceptible. Cada paso, cada movimiento, cada pequeño triunfo la acercaba al momento que había estado esperando durante años. El momento en que finalmente gritaría, con toda la emoción contenida en su corazón, «Joder, por fin». La mañana llegó con un silencio inusual, como si la colonia misma contuviera la respiración. La cadete humana caminaba por los pasillos, sintiendo el peso de cada mirada sobre ella. Ya no era solo una novata. Su presencia comenzaba a generar respeto, y también cierta cautela. Las pequeñas victorias anteriores habían removido algo en la estructura de la asociación, pero todavía quedaban capas de corrupción que necesitaban ser expuestas. Cada paso era calculado, cada conversación escuchada y archivada en su memoria como datos que algún día podrían ser letales. Su familia seguía siendo su motor. Su hermano menor había empezado a imitar su disciplina, revisando registros y aprendiendo a reconocer patrones de injusticia. Su madre, aunque enferma, contribuía con consejos estratégicos y emocionales, recordándole siempre que la venganza sin humanidad no era justicia, sino algo que los destruiría desde dentro. Su padre, firme como siempre, la entrenaba para no dejarse llevar por la ira pura, sino usarla como fuerza para mover cada pieza del tablero de manera efectiva. La cadete sabía que no podía fallar. Cada error podía costarle más que un simple triunfo perdido. Ese día, mientras revisaba los documentos de sanciones más recientes, detectó algo alarmante. La asociación había comenzado a reorganizar los archivos, aparentemente para cubrir errores pasados. Era un movimiento desesperado, y eso la hizo sonreír. Cada intento de ocultar la verdad solo creaba grietas más grandes que ella podía aprovechar. Comenzó a trazar un plan más audaz. No solo corregiría las injusticias pasadas, sino que las expondría públicamente, obligando a la asociación a enfrentar la evidencia de su corrupción. Pero la tarea no era simple. Cada miembro del consejo tenía aliados, y cada aliado podía sabotear su plan si no era cuidadosa. La cadete comprendió que necesitaba aliados silenciosos, personas que compartieran su deseo de justicia pero que temieran actuar por miedo a represalias. Su habilidad para observar y entender a las personas se volvió crucial. Aprendió quién era confiable, quién era manipulable y quién representaba un riesgo. Cada interacción, cada gesto, cada palabra era información que añadía a su estrategia. Una tarde, mientras practicaba maniobras tácticas en el simulador de combate, notó que uno de los instructores alienígenas la observaba con interés genuino, y no con el desprecio inicial. Había reconocido algo en ella: inteligencia, paciencia y, sobre todo, resiliencia.
Esa percepción externa le dio un nuevo nivel de confianza. Sabía que no estaba sola en su lucha. Incluso quienes parecían neutrales podían convertirse en aliados estratégicos si manejaba bien la situación. Al caer la noche, se sentó en su habitación revisando nuevamente todos los documentos, anotando errores, inconsistencias y fallos de procedimiento. Cada hallazgo era una pieza más de la cadena que algún día colapsaría sobre la asociación. Mientras tanto, su familia se reunía a su alrededor. Su hermano menor revisaba archivos junto a ella, su madre le traía té caliente y su padre comentaba posibles movimientos estratégicos. Era un momento extraño de calma en medio de la tormenta que se avecinaba, un recordatorio de que su lucha no solo era personal, sino también familiar. Pero la tensión estaba lejos de desaparecer. Esa misma noche, la cadete recibió un mensaje cifrado de la asociación. Habían notado que algo no estaba en orden y comenzaban a investigar las irregularidades en los archivos. Era un riesgo, pero también una señal de que su estrategia estaba funcionando. Cada movimiento la acercaba a la exposición total de la corrupción. Sin embargo, necesitaba cautela. Un paso en falso podía revertir todas sus victorias y poner en peligro a su familia. El plan comenzó a tomar forma. Primero, recopilaría pruebas contundentes que nadie pudiera ignorar. Luego, usaría la evidencia para corregir todas las sanciones injustas, obligando a la asociación a admitir públicamente sus errores. Finalmente, consolidaría su posición para asegurarse de que ninguna represalia pudiera afectar a su familia ni a la comunidad. Cada etapa requería precisión, paciencia y, sobre todo, una visión clara de lo que representaba la justicia. Durante días, trabajó en silencio, recopilando, organizando y verificando cada documento. Aprendió a manipular los sistemas de registro sin dejar rastros, a anticipar los movimientos de los funcionarios y a mantener su familia protegida mientras el peligro crecía. Cada noche, al cerrar los archivos y mirar a su alrededor, recordaba por qué luchaba, no solo por ella misma, sino por quienes habían sido humillados y silenciados durante demasiado tiempo. Cada pequeño logro era un recordatorio de que la paciencia podía superar incluso la burocracia más despiadada. Finalmente, llegó el momento de la primera exposición directa. Durante una reunión crítica de la asociación, la cadete presentó su evidencia de manera clara y contundente. Documentos, registros digitales y testimonios de vecinos que demostraban la sistemática injusticia y abuso de poder. Los miembros de la asociación intentaron reaccionar, pero la evidencia era irrefutable. Sus aliados secretos dentro de la colonia comenzaron a hablar, corroborando cada detalle, y el consejo entero quedó en silencio. Por primera vez, los que habían gobernado con mano dura enfrentaban la verdad de sus propios errores. El murmullo se convirtió en caos. Gritos, excusas y desesperación llenaron la sala. Pero la cadete permaneció firme, respirando con calma, observando cómo la estructura de poder que los había protegido durante años comenzaba a desmoronarse. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era la emoción de la justicia que finalmente comenzaba a tomar forma. Su madre, desde la galería, le lanzó una mirada llena de orgullo y alivio. Su padre asintió en silencio, y su hermano menor apenas podía contener la emoción. Cuando la reunión terminó, la cadete salió con la cabeza erguida. Sabía que aún quedaban más batallas, que la asociación intentaría maniobrar para recuperar su control. Pero también sabía algo crucial. La grieta estaba abierta, la verdad estaba expuesta y la justicia comenzaba a caminar. Cada paso que daba la acercaba al momento que había estado esperando, el momento en que podría decir con voz firme y clara, «Joder, por fin». Mientras caminaba por los pasillos de la colonia, la cadete comprendió algo que nadie más podía enseñarle. La venganza y la justicia no eran simples actos de fuerza, eran la combinación perfecta de paciencia, estrategia y humanidad. Y con esa certeza, se preparó para los siguientes movimientos, consciente de que la batalla aún no había terminado, pero que la victoria estaba cada vez más cerca. La cadete humana sabía que la victoria parcial no era suficiente.
Aunque había expuesto errores y fallos de la asociación de propietarios, la verdadera justicia requería ir más allá. Necesitaba asegurarse de que nunca más pudieran humillar ni manipular a su familia ni a nadie de la colonia. Esa certeza la impulsaba cada día, y aunque la presión crecía, su determinación era inquebrantable. Esa mañana, mientras revisaba nuevamente los registros digitales, notó movimientos inusuales en el sistema de vigilancia de la asociación. Alguien había detectado su intervención previa y comenzaba a investigar. Su corazón dio un vuelco. El riesgo era real. No solo podía perder el control de su estrategia, sino que también podría poner en peligro a su familia. Respiró hondo y recordó las palabras de su padre. La paciencia y la preparación son tu mejor arma, la ira solo te consume. Con esa idea clara, decidió actuar con más cuidado, refinando cada paso de su plan. En las semanas siguientes, su rutina se volvió intensa. Durante el día, cumplía con las exigencias del entrenamiento militar, aprendiendo a manejar tecnología alienígena, tácticas de combate y sistemas de inteligencia. Cada lección no era solo entrenamiento físico, sino preparación para la batalla política y burocrática que se avecinaba. Por las noches, revisaba archivos, organizaba pruebas y buscaba aliados secretos dentro de la colonia. Cada movimiento debía ser perfecto, cualquier error podía ser fatal. Mientras tanto, la asociación intensificaba su presión. Multas arbitrarias, amenazas veladas y comentarios despectivos comenzaron a acumularse, buscando quebrarla emocionalmente. Pero la cadete había aprendido a transformar cada ataque en información. Cada sanción injusta era anotada, cada amenaza archivada, y cada error de cálculo de la asociación se convertía en un paso más hacia la justicia. Su estrategia se volvía más compleja, y la paciencia se transformaba en su aliada más poderosa. Un día, uno de los miembros más poderosos de la asociación cometió un error grave. Aprobó una sanción basada en evidencia manipulada por otros funcionarios, sin notar que la cadete había dejado pistas que demostraban la falsedad de los documentos. Esa era la oportunidad que esperaba. Con cuidado, reunió la evidencia, corroboró los testimonios y se preparó para confrontar no solo al Consejo, sino también a la comunidad, mostrando la corrupción en su totalidad. Cada movimiento estaba diseñado para ser definitivo, imposible de ignorar. La cadete sabía que el momento llegaría pronto. Planeó la confrontación durante la reunión mensual más importante de la asociación, cuando todos los miembros estarían presentes y la comunidad pudiera ver lo que sucedía. Preparó discursos, presentaciones y documentos digitales, cada uno cuidadosamente revisado para evitar fallos. Su familia estaba involucrada, su hermano menor ayudaba a recopilar testimonios, su madre revisaba los documentos finales y su padre supervisaba la estrategia, asegurándose de que cada detalle estuviera cubierto. El día de la reunión, la tensión era palpable. Los miembros de la asociación estaban nerviosos. Ya sabían que la cadete había logrado desafiar sus reglas y que algo grande estaba por suceder. La sala estaba llena de vecinos curiosos, testigos que habían sufrido las injusticias durante años, pero que nunca habían tenido un medio para expresarse. La cadete respiró hondo, levantó la vista y comenzó su presentación. Cada evidencia presentada era un golpe calculado, cada testimonio, una piedra más en el muro que estaba derrumbando la autoridad corrupta de la asociación. Los murmullos se convirtieron en gritos, y los intentos de los miembros de defenderse se estrellaron contra la evidencia sólida y los testimonios contundentes. Uno a uno, los funcionarios intentaron justificar sus acciones, pero cada argumento era desarmado con precisión. La comunidad comenzó a reaccionar, apoyando la verdad expuesta por la cadete. Por primera vez, la asociación no pudo ignorar la fuerza de la justicia, y la humillación que ellos mismos habían infligido comenzó a volverse contra ellos. Su padre, desde la galería, la observaba con orgullo, mientras su madre sostenía su mano temblorosa, y su hermano menor apenas podía contener la emoción. La cadete sabía que este era solo un paso, pero uno fundamental. Había demostrado que la injusticia podía ser confrontada,
que la paciencia y la estrategia podían derrotar incluso a un sistema aparentemente invencible. Cuando la reunión terminó, la cadete salió de la sala con la cabeza erguida. Los miembros de la asociación estaban visiblemente afectados. Algunos intentaban ocultar la vergüenza, otros simplemente permanecían inmóviles, conscientes de que su poder había sido desafiado y que la justicia había encontrado su camino. Su familia la rodeó, y por primera vez en mucho tiempo, todos pudieron sentir alivio. Pero la cadete sabía que la batalla aún no estaba completamente ganada. Quedaban pasos finales, movimientos estratégicos que asegurarían que la justicia no fuera solo temporal, sino permanente. Esa noche, mientras revisaba los archivos una vez más, comprendió que había logrado algo más grande que revertir multas o sanciones. Había restaurado la dignidad de su familia y de toda la comunidad. Cada acción estaba ahora lista para consolidar la victoria final. Su plan no solo había demostrado la incompetencia y corrupción de la asociación, sino que también había preparado el terreno para asegurar que nunca más pudieran humillar a nadie con impunidad. Y mientras la cadete miraba la luz tenue que iluminaba su habitación, una sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de arrogancia ni de odio, era la sonrisa de alguien que sabe que la justicia está cerca, que cada sacrificio y cada momento de paciencia han valido la pena. Pronto, muy pronto, podría decir con voz firme y clara, «Joder, por fin». El amanecer trajo consigo un silencio tenso que envolvía la colonia. La cadete humana sabía que todo estaba a punto de culminar. Cada movimiento previo, cada documento recopilado, cada error de la asociación observado con paciencia durante meses, había preparado este momento. Su familia, aunque ansiosa, confiaba plenamente en ella. Cada uno había jugado un papel en la estrategia, y ahora el tablero estaba listo para el golpe final. Durante días, la cadete había estudiado a los miembros del consejo con precisión obsesiva. Conocía sus horarios, sus rutinas, sus puntos débiles y sus aliados internos. Sabía exactamente cómo atacar para que no hubiera forma de negar la evidencia ni de revertir los resultados. Pero también comprendía que el mayor riesgo no estaba en la exposición de los documentos, sino en cómo manejar la reacción emocional de quienes habían abusado del poder durante tanto tiempo. La justicia debía ser firme, pero sin perder humanidad. Un error ahora podía transformar la victoria en caos. Antes de la reunión final, su hermano menor la tomó del brazo y la miró con seriedad. «Hija, ¿segura de que podemos hacerlo?», preguntó con voz temblorosa, mezclando miedo y admiración. «Sí», respondió ella, respirando hondo. «Lo hemos planeado todo. No es solo por nosotros, es por todos los que han sufrido en silencio. No podemos fallar ahora». Su madre los abrazó a ambos, y su padre le dio una palmada en el hombro, un gesto firme que transmitía confianza. La cadete comprendió que no estaba sola. Cada miembro de su familia era una extensión de su fuerza, y juntos formaban un núcleo impenetrable que la asociación nunca podría destruir. Cuando entraron en la sala del consejo, el aire estaba cargado de tensión. Los miembros de la asociación intercambiaban miradas nerviosas. Muchos ya habían notado los movimientos inusuales en los archivos y sentían que algo grande estaba por ocurrir. Pero no tenían idea de la magnitud del plan de la cadete. Con una calma que desmentía la intensidad de sus emociones internas, ella se acercó al podio y comenzó a desplegar la evidencia. Cada documento, cada registro, cada testimonio se presentó con precisión quirúrgica. Los murmullos crecieron rápidamente, y los miembros del consejo intentaron interrumpirla, justificando sus acciones con excusas ridículas. Pero la cadete estaba preparada. Cada argumento estaba refutado con hechos concretos, pruebas irrefutables y registros digitales que demostraban no solo los errores, sino también la intención de abuso de poder. Cada palabra era un golpe directo a la estructura de autoridad que habían construido durante años. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la cadete proyectó una serie de documentos que mostraban cómo la asociación había manipulado sanciones para intimidar a familias enteras, incluyendo la suya. Los vecinos presentes en la reunión comenzaron a reaccionar,
mostrando enojo y apoyo al mismo tiempo. Era un momento cargado de emociones, donde la verdad y la indignación se mezclaban en un solo clamor. La corrupción había sido expuesta y la justicia estaba tomando forma. Los miembros del Consejo intentaron retroceder, pero era demasiado tarde. Cada documento había sido verificado, cada testimonio corroborado, y la comunidad estaba atenta, lista para respaldar la verdad. Los intentos de manipulación y amenaza se desmoronaron como castillos de arena. La cadete observaba con calma, respirando profundamente mientras veía cómo la justicia se materializaba ante sus ojos. Su familia estaba cerca, sosteniendo la tensión con ella. Su madre, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Nunca imaginé que llegaría este día». Su padre simplemente asintió, y su hermano menor la miraba con admiración silenciosa. La cadete sabía que este era el momento que había esperado durante años. No era solo una victoria personal. Era la restauración de la dignidad de su familia y de toda la comunidad que había sufrido bajo la arbitrariedad de la asociación. Finalmente, después de horas de debate, evidencia presentada y testimonios validados, los miembros de la asociación no tuvieron más remedio que admitir sus errores. La humillación que durante años habían infligido a familias inocentes se volteó sobre ellos. La cadete, con voz firme y serena, dio el último paso. «Esto no es solo justicia para mi familia. Es justicia para todos los que han sido ignorados, humillados y silenciados. No habrá vuelta atrás». Un silencio absoluto llenó la sala. La asociación estaba derrotada, no por fuerza bruta ni amenazas, sino por paciencia, estrategia y determinación. La cadete había logrado algo que muchos consideraban imposible. Había transformado la injusticia en evidencia irrefutable y había restituido la dignidad de su comunidad. Al salir de la sala, rodeada por su familia y los vecinos que la respaldaban, la cadete sintió una mezcla de alivio y euforia contenida. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo y frustración había valido la pena. Y mientras la luz del atardecer iluminaba la colonia, pudo finalmente sentir la satisfacción de la justicia cumplida, el final de un largo camino de venganza medida y precisa. «Joder, por fin», exclamó, y la voz resonó no solo en la sala, sino en toda la colonia. Por fin se hizo justicia. No era solo un grito de victoria, era la liberación de años de dolor, miedo y humillación. La cadete y su familia habían logrado lo que muchos creían imposible: cambiar un sistema corrupto, restaurar la dignidad y mostrar que la paciencia y la inteligencia podían vencer incluso a los más poderosos. Y mientras caminaban juntos hacia su hogar, la cadete sabía que este triunfo no era solo suyo. Era de todos los que habían sufrido en silencio, de quienes habían sido ignorados y subestimados. Y esa conciencia le dio una fuerza tranquila, un poder que no se basaba en venganza ciega, sino en justicia pura, estratégica y profundamente satisfactoria. El silencio después de la tormenta fue extraño. No era paz todavía, pero tampoco era miedo. Era ese momento raro en el que el mundo se queda quieto porque algo grande acaba de romperse, y nadie sabe bien qué viene después. La colonia despertó distinta al día siguiente. No había drones patrullando tan bajo. No había avisos automáticos repitiendo normas absurdas cada 20 minutos. No había cartas nuevas bajo las puertas. Por primera vez en años, la gente salió de sus casas sin mirar por encima del hombro. La cadete humana se levantó temprano, como siempre, pero esta vez no lo hizo con el nudo en el estómago. Se quedó sentada en la cama unos segundos, escuchando. Su madre respiraba con calma en la habitación contigua. Su hermano roncaba, completamente relajado. Su padre ya estaba despierto, preparando café. Ese sonido simple, una cafetera vieja burbujeando, le pegó más fuerte que cualquier victoria pública. Porque ahí lo entendió de verdad. Habían ganado. No tal vez. No por ahora. Ganado de verdad. La asociación de propietarios había sido suspendida de forma indefinida por el Consejo Colonial.
Sus miembros estaban bajo investigación formal por abuso de poder, manipulación de registros y acoso sistemático. Todas las multas injustas serían anuladas. Las propiedades confiscadas, devueltas. Las normas reescritas con supervisión externa. Pero lo más importante no estaba en los comunicados oficiales. Estaba en la gente. Vecinos que antes no se saludaban ahora se miraban a los ojos. Personas que llevaban años agachando la cabeza ahora caminaban erguidas. Y cuando la veían pasar, no aplaudían ni gritaban, solo asentían, con ese respeto silencioso que pesa más que cualquier ovación. Ella no sonreía mucho. No necesitaba hacerlo. Había algo nuevo en su mirada. Calma. En la academia, el ambiente también había cambiado. Los mismos cadetes alienígenas que se habían burlado de ella ahora guardaban silencio cuando entraba a una sala. Los instructores ya no la miraban como la humana rara, sino como lo que era, alguien que había sobrevivido a un sistema diseñado para romperla, y lo había hecho colapsar desde dentro. Durante una sesión de evaluación final, uno de los oficiales del Consejo Galáctico pidió la palabra. Durante décadas, dijo, con voz grave, afirmamos que los habitantes de The Outworld eran exageraciones culturales. Mitos. Narrativas propagandísticas. Hizo una pausa y la miró directamente. Estábamos equivocados. Proyectaron informes, análisis biológicos, psicológicos, sociales. Humanos criados bajo presión constante. Capacidad de soportar estrés prolongado. Resiliencia emocional anómala. Tendencia a no explotar, sino aguantar. Observar. Esperar. Y luego actuar con precisión quirúrgica. Ustedes no reaccionan como otras especies, continuó. Ustedes resisten. Y cuando lo hacen, no buscan destrucción inmediata, buscan justicia duradera. Algunos alienígenas tragaron saliva. La cadete no dijo nada. Nunca le gustaron los discursos. Pensaba en su madre, caminando sin bastón por primera vez en meses. En su hermano, que ahora hablaba de estudiar derecho colonial, para que nadie vuelva a hacer esto. En su padre, que dormía mejor, como si de pronto el peso de años se le hubiera caído del pecho. Esa noche, la colonia organizó una reunión comunitaria. No oficial. Sin cargos. Sin podios. Solo gente. Alguien encendió luces suaves. Alguien llevó comida. Alguien puso música baja. No era una celebración ruidosa. Era un cierre. Una vecina mayor se le acercó, con manos temblorosas. Nunca pude defender a mi hijo, le dijo. Pero tú, hiciste que no fuera en vano. Un hombre que antes había sido multado hasta perder su negocio le dio las gracias sin palabras, solo inclinando la cabeza. Y entonces, cuando la noche ya estaba avanzada, su padre levantó un vaso. No para brindar, dijo. Solo para decir algo que nunca pensé decir en esta colonia. La miró. Estamos a salvo. Ese fue el golpe final. No el juicio. No la humillación pública de la asociación. No los informes galácticos. Eso. Estamos a salvo. La cadete salió un momento al exterior, al borde del domo. Miró el cielo artificial y pensó en todo lo que había pasado. En el miedo. En la rabia. En las noches pensando si valía la pena seguir. Valía. Porque la venganza no fue gritar. No fue destruir. No fue volverse monstruo. Fue resistir cuando querían quebrarla. Fue pensar cuando querían que reaccionara. Fue aguantar hasta que el sistema, podrido por dentro, se cayera solo. Y ahí, sola, sin testigos, se permitió decirlo en voz baja, con una risa cansada pero real. Joder, por fin. No había fuegos artificiales. No hacía falta. La justicia no siempre explota. A veces, simplemente, se queda. Y en esa colonia, en ese The Outworld que decían que no existía, se quedó para siempre. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.